programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. Padre Edwin Jair, buenos días. Hola John Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Bien, trabajando y por aquí otra vez para que dialoguemos. Qué bueno, muchas gracias por aceptar la invitación a que nos volviésemos a sentar hoy a conversar un poquito. Bien, la idea entonces es que hagamos un diálogo. Yo no sé hoy qué tema se le ocurrió, pero Hay muchos. Pero hoy lo traje a que esperemos que conociera el sea canal. algo que... bueno, estamos en el canal. Sí, muy hoy lo traje a que interesante. conociera el canal. Parchados en otro lado, bien. Sí, estamos parchados con el Padre en Conecta. Perfecto. Bueno, mire, tengo el tema, se lo voy a esbozar en un momento, pero quiero partir de una premisa, ¿sí? Ajá. Los cristianos no nacen, se hacen. Y aquí sí le lanzo el tema. De fondo es la identidad cristiana. Bien, eso que tú dices de cristiano no nace, se hace, pues es una frase que uno de los padres de la iglesia por allá en el siglo II, III... Yo pensé que se me había ocurrido a mí, hombre. No es tan original. No. Me dañaste la ilusión, por fin pensé que inventaba algo. Pero es muy interesante porque a partir de ahí, hoy, cuando se habla de identidad cristiana, podemos hacer un poquito de análisis y de mirar que es cierto que a pesar de que en esta cultura en la que nosotros hemos crecido, donde ordinariamente nos bautizan siendo recién nacidos y creería uno que uno nace siendo cristiano, cuando escuchas a algún muchacho o alguna persona que te dice, sí, no, es que yo nací en esta cultura cristiana, pero en realidad uno no nace siendo cristiano, no se tiene que hacer cristiano en la medida que va entendiendo que el bautismo pues tiene unos principios y tiene unas notas muy particulares, pero qué es lo que yo voy haciendo en el camino, lo que yo asumo y lo que yo me voy configurando, lo que me hace un verdadero cristiano. ¿Cuál es ese proceso de la formación cristiana que ofrece la iglesia más allá de la línea de sacramentos? Pues porque uno ve que entonces lo bautizan, le dan catequesis a los papás son los responsables en la fe, se siguen alimentando, luego primera comunión, luego confirmación, luego algunos se casan, otros se hacen sacerdotes como es tu caso, y bueno, a todos esperamos nos unjan para que el Señor nos reciba. Pero además de esa línea sacramental, ¿qué formación propone la iglesia para que la persona sea humanamente cristiana? A ver, no reduzcamos tanto que además de los sacramentos, porque si tú miras, para cada etapa de la vida hay un sacramento y no se reduce solo a lo celebrativo, que es solo ir al templo, te bautizan, solo ir al templo, haces la primera comunión, te confirman o te casan o luego te despiden en las exequias, Pero sino que pareciera cada que uno es de eso. esos momentos tiene una preparación, que es lo que ordinariamente se ha llamado catequesis, y es una preparación que es remota, lo que ordinariamente uno va teniendo en la vida, en la medida que participa de la Eucaristía, en la medida que escucha un programa de formación cristiana. Eso sería la preparación remota, lo que uno aprende en casa, lo que nos enseñan nuestros papás, todas estas, en las clases de religión, en fin. Hay otra preparación que es próxima, que es, por ejemplo, los cursos que se hacen un año antes para la primera comunión, con reconciliación, el cursillo que se hace prematrimonial. Para cada uno de los sacramentos existe esa preparación próxima. Y la inmediata, que es la que se da ya en el momento mismo de la celebración, cuando se está preparando el sacramento como tal. Entonces mira que acompañan las distintas etapas de la vida y no se reduce solo a lo celebrativo que es propiamente dentro de la iglesia, sino que conscientemente debe haber una preparación que va haciendo descubrir qué es lo que recibo, eso para qué me sirve y además qué compromisos vienen detrás de esa celebración, porque cristianamente, pues que yo me bautice tiene también unos compromisos y unas exigencias, no es simplemente un rito para
unas creencias que la gente tiene de que de pronto entonces si no bautizo a mi hijo entonces se lo va a llevar el diablo, se va luego para el limbo o todas esas cosas que Pero están también en eso común. ha surgido desde el común popular, donde se ha formado desde el miedo, ¿no? Hay un momento en la historia, pues me corregirás si no, pero donde la iglesia también formó desde el miedo, ¿no? Desde el pecado, la condenación. Ahorita vemos como dentro de lo cultural un cambio, de pronto no es que la iglesia sea un poco más lapsa, no es eso, la iglesia siempre ha tenido muy claros sus principios, así los percibo yo, pero sí se ha vuelto más comprensiva, es decir, como más queridita en el método como corrige, porque es que antes era como muy dura. Hoy A ver, siguen lo que siendo pasa es duras. que no era que era tan dura, es el método de explicar y de hacer que esto sea entendible. Como no había antes del Concilio Vaticano O sea, como no había II, conciencia, démosles no garrote, había pues. esa conciencia y la gente no se interesaba, seamos sinceros, no había un interés por conocer qué es lo que en profundidad se puede dar. Entonces sí era mejor decir, o lo hace o se condena. O sea, era más fácil darle garrote porque o entiende las buenas o entiende las malas. Recuerde que eso viene desde los griegos, por ejemplo, que la letra con sangre entra y que el aprendizaje cuando había dolor y cuando había sacrificio pues era mucho O sea, más era el sencillo. método que tenía la Entonces, cultura y la somos iglesia. lo asume. herederos de una cultura desde la mitología, que todo eso cuando uno lo estudia se da cuenta porque es que había correa y era un método pedagógico eficaz. Lo mismo hacía la iglesia en sus catequesis, en su pedagogía. O se bautiza o se Condena. o se condena, o se arrepiente o sencillamente se pierde el reino de los cielos, por así decirlo. Pero en toda esta etapa de la iglesia, recuerdo algunos programas que seguramente ustedes hicieron sobre historia de la iglesia, donde la fe entra en un diálogo con la razón. Con el padre Armando lo Claro, con el padre Armando lo dialogamos. hicieron cuando abordaron un poco la historia de la iglesia. Y desde ahí entonces no se ve solo como una realidad, sino como una necesidad en cuanto a que la fe necesita pasar por este filtro de la razón y entonces entender desde ahí, bueno, vamos a hacer un camino de fe, me hago cristiano, me bautizo, entro a formar parte de una comunidad, de una iglesia, y en esta iglesia yo sé que soy sujeto de unos derechos y soy sujeto también de unos deberes, hablando pues dentro de eso canónico. Pero todo tiene una explicación, no existe nada como por adorno, no existe nada como un apéndice, como algo que tengamos ahí que a veces la gente cree, ¿y eso para qué sirve? ¿Y eso para qué se lo inventaron? No, tiene en la historia y en lo celebrativo y en lo que humanamente se puede entender toda una razón de ser. Sí, sabemos que la iglesia es simbólica también, ¿cierto? Parte de signos y de símbolos, ¿cierto? Clarísimo que respondió a una época del tema del garrote, pues lo menciono así, respondió, era algo cultural de lo que la iglesia también se vale, porque la iglesia se vale del medio para generar una pedagogía. ¿Cuál es la pedagogía que aplica hoy la iglesia para la formación de los cristianos en la actualidad? Pues a ver, es una pedagogía que apunta a, por ejemplo, el documento de Aparecida nos llevó como a descubrir eso, que cada uno sienta como su identidad. Lo que necesitamos es despertar identidad. Bueno, yo soy cristiano, ¿eso qué implica para mí? ¿Cierto? Entonces, en la medida que yo descubro mi identidad, sé que no me puedo contentar con lo mínimo, que de hecho la misma cultura nos va llevando a eso, a que yo no me contente de decir, no, pues yo creo y sé que hay un Dios y sé que hay una fuerza, o le rezo, o me conecto para ir en línea con lo que decíamos, que hay una conexión y que yo me siento y entonces hay unas energías que sintonizo. No, eso no sería como suficiente, porque entonces nos quedaríamos en lo superficial. No, tendría yo que descubrir mi identidad, una identidad que claramente la llamamos ser cristiano, que entre otras cosas valga la pena decir que a veces creemos que cristianos son los de un grupo religioso o de una secta protestante o de un movimiento de estos que nosotros tenemos aquí a nuestro alrededor. No, cristiano es todo aquel que se decide seguir a Jesucristo, que ese es uno de los primeros apelativos que empiezan a recibir quienes se hacen seguidores del camino. Entonces, descubriendo la identidad, si yo soy cristiano, entonces sé que tengo que configurarme, es decir, tengo que adecuar mi vida a esas enseñanzas del maestro, no que el maestro se adecue a mis enseñanzas o a mis principios mejor. ¿Cómo hacer consciente a la gente de eso? Es decir, el niño va, se prepara en lo próximo, ¿cierto? Que es así como tú has estructurado pues como esa primera parte, en esa catequesis próxima al sacramento, ¿cierto? ¿Cómo pasar de eso meramente teórico, en el que el niño se aprende de memoria lo doctrinal, aprende a dar alguna respuesta según los folletos o el manual que ustedes han entregado, el libro de catequesis,
y que la persona lo empiece a aplicar en su vida y que diga, hombre, yo quiero ser santo, porque es el ideal de nosotros los creyentes, entendiendo no que la santidad sea, perdón la expresión escueta, orinar agua bendita, ¿cierto? O que soy muy perfecto, sino que santo es el que se cae y se levanta, el que está constantemente en la búsqueda de aquel que es más que yo. ¿Cómo hacer a la persona consciente de eso? Bien, aquí nosotros en el área de evangelización en la diócesis hemos empezado con una catequesis que es fundamental, y es pasarte a hacer catecismo, que es todo lo que tú acabas de decir, adoctrinamiento, memoria, aprender unos conceptos, aprenderse una doctrina. Eso es dar catecismo, que de hecho algunos todavía lo dicen, voy para el catecismo. ¿Cuál es la propuesta hoy? Yo fui al catecismo. Yo fui al catecismo. Ahora, la propuesta no es ir al catecismo, la propuesta es hacer catequesis. Y cuando yo hablo de hacer catequesis, entonces estoy proponiendo una experiencia. Y una experiencia es difícil vivirla con una idea, con un concepto. ¿Cuál es el objetivo de todo eso que tú Entonces, estás la emprendiendo? experiencia es que yo me encuentre con una persona. Cristo. Exactamente. Entonces, en la medida que la catequesis lleva a un encuentro con Cristo, a una experiencia con Él, eso ya me interpela, eso me motiva y eso también me da como las fuerzas y me interroga y me lleva a mí a ir más allá. No ¿Eso da respuesta al desafío que tiene el creyente hoy? Sí, si yo quiero formar un cristiano, lo primero que tengo que generar en él es una experiencia de Jesucristo. ¿Cuál es el Porque desafío? uno no se enamora de los mandamientos, uno no se enamora de los sacramentos, uno no se enamora de la doctrina, uno se enamora de una persona. Y en este caso, la experiencia de la fe es llevar a que yo me enamore de Dios, de tal manera que pueda decir, sin Él no puedo vivir. Dentro de esa línea, entonces, ¿cuál es el desafío o cuáles son los desafíos que afronta el creyente hoy? Y entonces esto que tú estás diciendo sí responde a que él se forme para afrontar ese desafío. Claro, yo diría, lo primero que el ser humano tiene que descubrir es que tenemos unas dimensiones, ¿no? Hay una dimensión física, hay una dimensión espiritual, hay una dimensión social, comunitaria. Todas esas son esenciales. La mayoría de las personas trata de ir creciendo en esas dimensiones. Tú ves que a los niños los llevan a hacer deporte porque físicamente tienen que asumir un estilo de vida, que los llevan a aprender inglés porque necesitan responder a las expectativas del mundo de hoy, que los llevan a la guardería porque necesitan socializarse y porque necesitan entrar en ese contacto con la comunidad. Ahora, lo importante es que la gente también descubra que la dimensión espiritual es muy importante, que es esencial, que en eso es que nos diferenciamos de los animales, ¿no? En que podemos trascender. Y si no hay esa trascendencia de las cosas, pues luego llevaríamos una vida común y silvestre como cualquiera de los seres vivos, pero no sería como tan O sea, que tan dentro de ese emocionante. proceso formativo que tú propones y que propone la Iglesia, ¿cierto? Porque tú haces parte de este proceso en el que se embarca la Iglesia y como delegado en la diócesis, pues tenés esa responsabilidad de ir armando caminos o rutas. Todo eso está apuntando a que nosotros seamos conscientes de nuestra trascendencia. Yo digo, lo primero que debe descubrir una persona hoy es que debemos ser seres espirituales. Y yo creo que en eso estamos de acuerdo. ¿Cómo sé todos, yo ¿cierto? que soy espiritual? ¿Por qué? Porque puedo trascender, porque Pero puedo interrogarme por algo más. Más de ¿cierto? coquito, ¿cuál es la característica de una persona espiritual? Es que a la vista, yo veo la que ese es espiritualidad espiritual. ¿qué es? Es una forma concreta de vivir, de acuerdo a la fe, ¿cierto? Sí. Si yo entiendo la espiritualidad como vivir doblando rodillas en un templo, si yo entiendo la espiritualidad como llevar un signo, una cruz o una medalla y lo reduzco a eso simplemente, entonces es muy pobre. Pero la espiritualidad ¿qué es? Es yo vivir de acuerdo a lo que creo. La espiritualidad es que en mi vida, los que somos cristianos, los que seguimos el camino de Jesús, entendemos que no hay otra forma de vivir sino es según lo que la palabra de Dios nos va presentando. Entonces eso es ser espiritual. Es llevar una vida conforme, un estilo de vida conforme a eso que yo creo, que esa es la dificultad hoy, que la gente cree una cosa pero vive otra. Entonces hay una dicotomía tal que no se va a encontrar en ninguna parte. Entonces descubro esa dimensión espiritual porque soy capaz de trascender, porque soy capaz de preguntarme quién soy, de dónde vengo y para dónde voy, las preguntas clásicas de la antropología y de Pero basta de con toda la esta pregunta realidad. o también soy capaz de darme respuesta. Claro, pero esas respuestas yo solo no las tengo. Porque necesita primero orientación, ¿cierto? Necesita también investigación y necesita al final yo ser capaz
de hacer una síntesis de todo este mercado espiritual que tenemos y de saber qué es lo que realmente me conviene y qué es lo que se adecúa al estilo de vida que yo llevo. Porque tú sabes, hay tantas experiencias y tanta mezcla de una y de otra que al final cuando la gente empieza a tomar de aquí o de allá, eso no termina en nada y eso se evapora fácilmente. Yo pienso que un desafío hoy para nosotros los creyentes es saber defender nuestros principios de fe sin entrar a pelear, es decir, yo no tengo que ir a pelear con el otro y decirle, es que yo creo en esto, respéteme, sino, bueno, lo demuestro con mi vida. Pero dentro de eso está que hablamos de libertad de cultos y parece que esa libertad es para los otros y no para nosotros los católicos. Porque cuando otro de una denominación X que no es de la misma línea de la nuestra, o que va por la línea pero no es de la nuestra, dice cualquier cosa, entonces válido, es libertad de cultos. Pero lo dice la Iglesia Católica y pareciera que ahí no hay libertad de culto, porque nos quieren callar, nos dicen por ahí no es. ¿Cómo formar entonces al cristiano hoy para que sepa defender su fe, sin entrar tanto a generar... No hay que hacer tanta apología, que era lo que se venía haciendo hasta hace mucho tiempo, que era una defensa férrea e incluso en confrontaciones muy fuertes. La mejor manera de defender la fe hoy es lo que yo vivo, eso es lo que tengo que transparentar y eso es lo que los demás deben percibir. La Iglesia seguirá hablando y tiene que hacerlo, e incluso ha sido muy débil. En estos días nosotros hemos sido conscientes de eso, que necesitamos a gente hablando con más propiedad, que necesitamos familias que defiendan la vida con más fuerza, con más ahínco. Acaba de ser aprobado el aborto en otro país. Argentina, bueno, en tantos otros aquí en este contexto latinoamericano la semana pasada han venido en esos procesos y lo han logrado. Pero eso no es solo de jerarquía, y es que incluso, no, es de todos. Sí, porque uno diría, bueno, que se pronuncie la conferencia, pero en el fondo no es tanto que se pronuncie la conferencia, es que nuestros católicos convencidos que están en estos puestos burocráticos, pues deberían tomar vocería también y decir, hey, venga, por ahí no es. Pero en el fondo, ¿qué es? Es que la gente piensa que lo que defendemos es una doctrina, y no. Esto no es solo una doctrina, esto es que defender la vida, ¿por qué se tuvo que volver un simplemente formalismo de adoctrinamiento o específico de una religión? No, eso es natural. Es la razón natural la que la lleva a cualquier persona a saber que la vida se defiende de principio a fin. Que el hombre no es referencia, no se puede autorreferenciar, no es la medida de todas las cosas, no. Lo que hablamos, por ejemplo, en el problema ahorita que se presenta del desastre ecológico y todo eso. ¿Cuál es el origen? Que el hombre egocéntrico y egolátrico, que es mucho más tremendo, cree que todo le está girando, que el mundo gira alrededor suyo y que ese es el principio para determinar, para hacer leyes, para saber hasta dónde prohíbe, para saber hasta dónde da libertades. Y entonces, si la persona se autorreferencia y se vuelve el centro del mundo, esto se vuelve un caos tremendo. ¿Cómo combatir eso? Eso se combate en la medida que la gente descubra que nosotros somos parte de esta realidad, ¿no? ¿Y cuál es el método para que la persona descubra eso? Pues desde lo que la fe nos tiene que presentar es lo que el Evangelio en Jesús de Nazaret encontramos. Pienso que uno mirando la vida de Jesús de Nazaret se da cuenta de eso. No va en contra de la misma experiencia de vida, no va en contra de la ley, lo que vamos a escuchar en estos días en los evangelios dominicales, pero sí propone una realidad donde el hombre se dé cuenta, no es el centro, hace parte simplemente de este entorno, de esta realidad. Hay principios por los cuales tiene que luchar y tiene que trabajar y tiene que conservarlos, porque si no, esto sería la destrucción de sí mismo, que eso es lo que nos está percibiendo en el fondo. Es una autodestrucción. Nosotros creemos que las amenazas y que las guerras y todas estas cosas, o que quizás van a venir de otros planetas a invadirnos, no, el problema grande del ser humano está dentro de sí mismo, en la medida que se está autodestruyendo, cuando piensa que todo le es lícito y que todo lo puede hacer y que puede pasar por encima de principios que culturalmente habían venido establecidos, que no son religiosos. Es que defender la vida no es algo religioso, no, eso es natural, eso está en la razón misma que tenemos como seres racionales. Para conservar la especie.
Sí, porque si lo hacen los animales, ¿por qué no lo hacemos nosotros los seres humanos? Y tenemos más capacidad de razón. Se supone que razonamos, se supone. El problema es que esa razón o está cauterizada o está tan oscurecida que no logra intuir que hay un poquito de más allá. Es como a veces uno dice, pero ¿por qué no abrimos el telón? ¿Por qué no se nos cierra tan fácilmente el horizonte? ¿Y por qué no dejamos que se vea con claridad hacia dónde es que la sociedad tiene que caminar? No pensar solo en mí. Es que cuando uno escucha es que es mi cuerpo, es que es mi vida, es que yo hago con él lo que me da la gana, es que yo esto, yo aquello, es lo que te digo, es el ser humano tan egocéntrico que se le olvida que así solito no va a supervivir. Queda muy claro que una de las características que nosotros debemos tener como creyentes es ese deseo de trascender, ¿cierto? Sí, pero yo Partiendo de la diría, dinámica primero que espiritual. tenemos que descubrir que debe haber un elemento espiritual que no es un añadido. Que eso es lo que la gente uno es, yo voy a misa cuando me nace, no, yo voy a misa cuando me queda tiempo, yo rezo cuando me acuerdo. Eso es como un accesorio. Cuando necesito un favor. Cuando la señora que se pone un arete, si se lo pone muy bien y si no también, si lleva cartera perfecto y si no la lleva también. Si seguimos viendo la vida espiritual así como un accesorio, entonces no va a haber realmente experiencia. Entonces yo diría, necesitamos descubrir esa dimensión espiritual del ser que es inherente y que ahí está. Segundo, procurar tener una experiencia de fe que realmente me lleve a mí a tomar unas convicciones tal que genere identidad. Y en la medida que yo tenga esa identidad, entonces ya hay unos principios y ya hay unos valores y unas normas que yo asumo en libertad y creo que esas normas y esos principios son fundamentales y van a lograr construir comunidad, sociedad y en último término también iglesia. Para mí que soy medio tapado, perdón el término. Una tapia, no creo. Lo que tú dices de la identidad cristiana, que dices en ese orden de ideas que lo manifiestas. ¿Qué me va a caracterizar a mí entonces como un auténtico cristiano? Tú decías ahorita entonces vivir coherentemente. Pero ¿cómo vivo yo coherentemente? Entonces me generas unas explicaciones generales, ¿cierto? Entonces vivir conforme a tu fe, pero bueno, ¿cuáles son esos elementos? Porque es que hay unos puntos de partida para yo decir, yo vivo coherentemente conforme a lo que creo. No es de entrada, y yo no sé si la gente nos entenderá, pero no es llevar una vida piadosa lo que me dice a mí que estoy identificado con la fe. Bueno, para que no Ese se genere sería la un aspecto, controversia, ¿cierto? ¿qué es la piedad? O sea, eso de ser piadoso, ¿a qué te refieres tú con No, una pues expresión? es que a veces porque entonces yo no creemos- volver a misa, pues, porque no Eso soy no estoy hablando de eso. Cuando se dice que ese demasiado pietismo, ese espíritu que la gente a veces cree que es vivir como medio taimados, como quietecitos, como que yo no mato una mosca, como que yo todo es pecado, como que yo no entro allí porque eso es pecado, porque no hablo con esta persona porque de pronto me vaya a inducir a otras cosas distintas, o porque Me contagio de su maldad. escote, o porque, bueno, todas esas cosas que son tan superficiales. Ese pietismo no le hace bien a nadie. A nosotros los cristianos el Evangelio tiene unos parámetros muy claros. Jesús le dijo a los discípulos, en esto conocerán que son mis discípulos. Tú lo sabes, ¿no? ¿En qué? En que se amen los unos a los otros. Ese es el mandamiento fundamental. Después viene otro. Entonces diríamos, ¿en qué se diferencia el cristianismo? Primero, en el amor. Otra nota característica que no se puede olvidar es la del servicio. Recuerda, en el lavatorio de los pies Jesús es muy claro. Si yo, que soy su maestro, he hecho esto con ustedes, ustedes tienen que hacer lo mismo. Entonces, en el amor, en el servicio, y hoy, para esto concretizarlo, diríamos, en una ética y en una moral que sean realmente acordes con la fe. ¿Cuál es la diferencia entre ética y moral? A ver, cuando hablamos de moral, estamos hablando de costumbres. Mis costumbres, lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo veo, lo que yo opino, lo que yo realizo en mi vida ordinaria, desde ahí entenderíamos la moral como unas costumbres. Desde el latín, desde allá se entiende las costumbres. Y yo diría que la ética es aquella que viene a iluminar estas mismas realidades, pero con unos principios muy claros. Y saber que, por ejemplo, hablamos de ética profesional, hablamos de la ética según el oficio que se desarrolla, o de un principio, si es mi estilo de vida, pero no un estilo que yo me adecuo, no un estilo que yo asumo según mis caprichos o según lo que yo voy entendiendo, sino que esa ética son unos principios y unas normas que son universales.
Si bien hablamos de una ética de acuerdo a una profesión, de acuerdo a un estilo que yo tengo, pero la ética es universal, la búsqueda del bien, eso no puede ser aquí y allá, la justicia, acomodarle a cada quien lo que le corresponde, eso nosotros no lo podemos obviar, eso tiene que ser algo que se entienda aquí y en la Conchinchina. Bueno, el tiempo se acabó. Sobreviviste. Bueno, yo creo que ya eso es un buen camino. Un buen índice, ¿cierto? No, muchas gracias por este momento. Nos quedan claras muchas cosas porque sí nos genera preocupación el hecho de que hoy pareciera que se nos va perdiendo como esos elementos de qué me identifica a mí como un auténtico creyente. El cristiano no nace, se hace. Ahí, con la que empezamos, terminemos así, porque es que si seguimos creyendo que porque me llevaron a bautizar ya eso es suficiente, entonces nos quedamos a mitad. Vale la pena formarnos. Podemos volver a seguir hablando. Bueno, señor, que estés muy bien. Chao, pues, gracias. muy bien.